Alguna de esta información ha sido incompleta, en algunos casos desacertada, y inclusive han habido algunas equivocaciones en la información que se ha dado a la población y a la comunidad, y hemos considerado realmente pertinente dar las explicaciones respectivas sobre el funcionamiento del reglamento para que la comunidad de la población pueda conocer el objetivo del reglamento de regulación de precios de medicamentos, los procedimientos que estamos realizando y dar claridad sobre el tema en general. La regulación de precios de medicamentos es una medida que adoptan los países, y el Estado ecuatoriano la viene implementando desde hace muchos años, con el objetivo de favorecer el acceso a los medicamentos. Es decir, los medicamentos juegan un rol fundamental en el derecho a la salud, y por lo tanto los estados deben permitir que los medicamentos sean asequibles, y una de las limitaciones para que la población pueda tener o adquirir medicamentos son los precios. Entonces, los estados se ven obligados a intervenir y a regular los precios de los medicamentos para que estos tengan precios justos que la población pueda pagar y por lo tanto que puedan acceder a los tratamientos. Entonces, el Ecuador no es una excepción en ese tipo de políticas, y desde hace muchos años tiene políticas para fijar los precios de los medicamentos, unos techos de los cuales los medicamentos no pueden exceder, con el objetivo de que no tengan precios exagerados, excesivos, que la población o los servicios de salud o inclusive los servicios públicos de salud puedan adquirirlos y por lo tanto brindar este servicio. Han existido muchos reglamentos para la fijación de precios a lo largo de los años, y como todo, algunos de estos reglamentos tienen aspectos perfectibles, y ese fue el caso del último reglamento, y por lo tanto se emite un nuevo reglamento. El decreto 400 emite un nuevo reglamento para la fijación de precios de medicamentos. Este nuevo reglamento busca, como todos los reglamentos de fijación de precios, el garantizar el acceso a los medicamentos mediante una determinación de precios justos. En ese sentido, este reglamento lo que propone y lo que consigue es determinar precios justos y en algunos casos corregir algunas distorsiones que mantenía el anterior reglamento de fijación de precios para favorecer reducciones en los medicamentos estratégicos, en los medicamentos que la población realmente necesita para atender sus necesidades de salud, y reducciones importantes que van como consecuencia a permitir que la gente pueda acceder a tratamientos completos, a que podamos tener ahorros como sistema de salud en la compra para poder brindar estos medicamentos de manera gratuita en nuestros servicios, por ejemplo. El nuevo reglamento de fijación de precios va a permitir diferenciar los medicamentos en 3 grupos, y eso es importante explicar porque han habido muchas distorsiones y malinterpretaciones de lo que dice el reglamento en relación a los grupos. El primer grupo de medicamentos pertenecen a lo que se determina en el reglamento como un régimen regulado. El régimen regulado implica establecer un precio máximo de venta, un precio tope, para cada segmento de mercado, para cada grupo de medicamentos, de un grupo que hemos determinado nosotros como medicamentos estratégicos. ¿Qué son los medicamentos estratégicos? Son los medicamentos que necesita la población ecuatoriana para atender sus necesidades de salud. Involucra todos los medicamentos para la atención de las enfermedades catastróficas, por ejemplo, las enfermedades raras, las estrategias de salud que se implementan desde la autoridad sanitaria, manejo de enfermedades crónicas no transmisibles, y todo el grupo de medicamentos que son necesarios para atender la salud de la población, tanto los medicamentos esenciales que están en el cuadro básico, como otros símiles terapéuticos de estos medicamentos que responden a las necesidades de salud de la población, los antibióticos, los antirretrovirales, esos medicamentos que realmente con evidencia científica han demostrado que pueden tener una eficacia y obviamente seguridad y calidad para los problemas de salud de los ecuatorianos y ecuatorianas. Estos van a tener un techo y de acuerdo al nuevo reglamento van a tener una reducción de un promedio más o menos del 30% para todos los segmentos de los medicamentos estratégicos. Los medicamentos estratégicos corresponden más o menos a 5.600 de las presentaciones comerciales que están en el mercado, es decir, más o menos del 50% de los medicamentos que se encuentran actualmente en el mercado. También existe otro régimen dentro del reglamento, que es el régimen de fijación directo, que está previsto es un régimen de sanción. Cuando existe un incumplimiento de la norma, cuando por alguna razón se comercializan medicamentos sin fijación, hay un régimen de sanción que es el régimen de fijación directa. Y finalmente tenemos un régimen liberado, en el cual se incluyen a todos los otros medicamentos que no han sido considerados como estratégicos, es decir, que no están previstos dentro de la lista o que no cumplen con estos criterios de atender a las necesidades de las enfermedades prevalentes en la población, de las ventajas, de las alternativas terapéuticas.
Estos medicamentos que entran en el régimen liberado pueden determinar su precio, el fabricante determina un precio en base a un análisis del mercado, de la cantidad de competidores que existen, de sus oportunidades de ventas, y esa determinación de precio es notificada a la Secretaría Técnica de Fijación de Precios y al Consejo Nacional de Fijación de Precios. ¿Sí? No es el Consejo el que le determina el techo, ellos pueden determinar libremente un precio, pero deben notificar ese precio. Sin perjuicio de esto, estos productos no es que no están regulados por parte de la autoridad sanitaria, entran en la misma regulación que los otros medicamentos en todos los demás aspectos, su calidad, su seguridad, su eficacia, y adicionalmente nosotros tenemos la potestad, y lo estamos ejerciendo en este momento, de verificar cuál es el comportamiento en el mercado de estos productos y, de ser necesario, si consideramos que alguno de estos productos que estaban considerados como liberados deban, porque se ha determinado que pueden tener un rol en atender alguna condición de salud en particular, pueden ser incorporados en la lista de estratégicos y pasar al régimen regulado, y por lo tanto la Secretaría Técnica, el Consejo, les fijará un precio techo. ¿Qué es lo que en alguna de la información se ha remitido, en algunos medios de comunicación, alguna información de que existe un listado de 150 medicamentos que tienen incrementos del 300% en los precios? Bueno, quisiéramos hacer algunas aclaraciones al respecto. No existe ese listado, eso es una información errada, eso no es cierto. Los medicamentos que han notificado un cambio de precios de este régimen, y estamos hablando exclusivamente del régimen liberado, los otros productos, los otros 5.600 medicamentos estratégicos que son importantes para la salud de la población, que atienden las necesidades, las enfermedades de las cuales sufre nuestra población, no se han incrementado un centavo en el precio, y es importante que la población conozca esto. No pueden incrementar su precio porque actualmente estamos en implementación del reglamento, y de hecho desde el anterior reglamento y durante 12 años no han incrementado sus precios del mercado. Y a partir del día de mañana, que se emite ya la nueva lista de precios techo, de hecho estos 5.600 medicamentos van a tener reducciones en sus precios. Los segmentos a los que pertenecen estos medicamentos van a tener nuevos techos en los cuales existe una reducción de en promedio un 30%, y los medicamentos necesarios van a tener una reducción en sus precios. Volviendo al tema de los otros, los liberados, los shampoo de caspa, algunas cremas que inclusive tienen algunos objetivos más bien cosméticos y que van a determinar su propio precio, se dice que hay un incremento de 150 hasta el 400%, insisto, esto no es verdad. A la Secretaría han notificado apenas 233 medicamentos, han notificado que van a hacer variaciones en sus precios de los liberados, y variaciones que en algunos casos son incrementos, en algunos casos son reducciones en los precios, y los incrementos no son del 400% como se menciona, son incrementos que varían. Eso no significa que no van a haber otras alternativas en el mercado que se mantienen. De hecho, todo el resto, la demás cantidad de los 5.000 restantes, es decir, más de 4.000 productos liberados, no han modificado sus precios, han mantenido sus precios. Por lo tanto, no es cierto que los medicamentos están incrementando sus precios en el mercado. Sin perjuicio de eso, nosotros ya estamos actualmente, la Secretaría Técnica, realizando un análisis minucioso de los incrementos, de ese pequeño grupo que está notificando incrementos. Si es que se determinan que han existido incrementos abusivos en los precios, vamos a notificar a las instancias de control, la Superintendencia de Control de Poder de Mercado, por ejemplo, la Junta Regulatoria y demás instancias de control, para que se intervenga, porque esos comportamientos abusivos no se pueden permitir. Del mismo modo, les insisto, también de estos que han notificado los precios y de cualquier otro que notifique a futuro del régimen liberado, nosotros, si es que determinamos que alguno de esos productos tiene algún rol en la salud de la población o la población lo necesita para atender alguna condición de salud en particular, serán inmediatamente pasados a la lista de estratégicos y se regularán. Con esto quisiera reiterar el mensaje hacia la población de que el reglamento busca y obtiene una reducción en los precios, obviamente una reducción que permita precios justos para que la población pueda acceder a los medicamentos que necesita. Es un reglamento que elimina distorsiones de mercado, un reglamento que favorece el acceso, que busca ejercer el derecho a la salud. La demás información que se puede estar remitiendo tiene que ser una información que sea validada y veraz, porque caso contrario se da un mensaje errado a la población que puede ser malinterpretado y que se puede prestar para especulación, y en el tema de medicamentos y la salud es algo extremadamente riesgoso.
quiero volver a recalcar el mensaje e insistir que de las 10.300 presentaciones de medicamentos que se comercializan en el Ecuador, 5.600 medicamentos fundamentales, antibióticos, los medicamentos que necesitamos para curarnos de las enfermedades, van a tener una reducción de en promedio el 30% dependiendo del segmento. De los otros 4.700 que están en el régimen liberado, apenas 233 productos han notificado una modificación de precios, que en algunos casos incrementa, en algunos casos inclusive disminuye, y que no es del 400% como se señala. Y en el caso de que hubiese algún tipo de abuso en los incrementos de los liberados, la Secretaría está en potestad, el Consejo está en potestad y la autoridad sanitaria está en potestad de aplicar, obviamente, las sanciones respectivas, de notificar a las instancias de investigación y, sobre todo, de determinar que cualquiera de estos productos puede entrar en el régimen regulado para proteger a la población y, sobre todo, proteger el acceso a los medicamentos y el derecho a la salud. Muchísimas gracias.